11 de los 13 condenados por la muerte del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos, se encuentran detenidos. Los otros 2 ex militares se declararon en rebeldía. Las diligencias han debido concretarse con tal cautela. Recordemos, uno de los 14 procesados decidió evitar el cumplimiento de la condena, atentando contra su vida. Casos de violaciones a los derechos humanos que resurgen tras 25 años desde el retorno a la democracia y familias que exigen verdad, porque esto es noticia. Bien, nos acompaña Fabiola Letelier, abogada de derechos humanos, hermana del canciller Orlando Letelier, asesinado en Washington por agentes de la dictadura. ¿Cómo está, abogada? Muchas gracias por acompañarnos en estas noticias. Muy bien, gracias. Lo primero que le quería preguntar, abogada, es por estos 2 ex militares que se declaran en rebeldía y no acatan la decisión de la justicia y simplemente dicen que ellos tienen 60 años y que sus últimos años de vida no los quieren pasar tras las rejas, por lo tanto van a estar en el anonimato. Acabo de enterarme mientras viajaba en auto hasta acá de esta noticia. Evidentemente esta rebeldía tiene que ser rechazada por las autoridades correspondientes y deben tomarlo igualmente y someterlo a la prisión que está dictaminada por una resolución del más alto tribunal, que es la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted cree que esta determinación por parte de estos ex militares tiene que ver con esta sensación de impunidad que todavía hay en el país frente a las violaciones a los derechos humanos? Pero es que la impunidad para ellos es como una tabla de salvación, ¿no es cierto? Lo interesante es lo que está pasando en este país, que los tribunales de justicia están actuando cada vez con más acuciosidad, con más fuerza, llegando a dictar las resoluciones que permiten hacer justicia y evitar entonces que impere la impunidad. La impunidad es precisamente que las acciones penales no tengan ningún sentido, que cada uno pueda hacer lo que quiera. Entonces, precisamente esta sentencia de la Corte Suprema, que es el máximo tribunal, después de haber conocido durante años un proceso que ha sido llevado con forma muy acuciosa, porque la Corte Suprema llega a esta decisión después de haber pasado por un ministro como es Alejandro Madrid, después por la segunda instancia de la Corte de Apelaciones, donde está el ministro Cerda y otros 2 distinguidos ministros, hasta llegar a la Corte Suprema. La Corte Suprema llega con su experiencia, con su voluntad y con su conocimiento y su formación moral a dictar esta sentencia que evidentemente ha producido una gran impresión en el país. Abogada, usted hablaba de los méritos por parte de la Corte Suprema a la hora de dar a conocer estas condenas. ¿Qué mérito le atribuye usted a los familiares de las víctimas, a los abogados de derechos humanos, que durante todos estos años han continuado en la lucha? Verónica de Negri, por ejemplo, Carmen Gloria Quistana, usted también como hermana del ex canciller Letelier. Yo creo que sin duda alguna ha sido el movimiento, esta conciencia social que ha ido creciendo, que ha ido teniendo cada día más fuerza, en la que están no solo los familiares, sino amplios sectores sociales que están exigiendo la verdad y la justicia. Yo creo que en ese sentido nuestro país puede mirar hacia el futuro con esperanza, porque sabemos que tú no puedes tener una sociedad que sea democrática, justa, participativa, si no está basada en el respeto de los derechos humanos. No solo lo que establecen nuestras instituciones, como el Código Penal, de corporación, lo que sea, sino el derecho internacional, que es tan importante, los convenios, los tratados, que también nos rigen a nosotros, porque una modificación del artículo 5 de nuestra Constitución que establece que los derechos humanos deben respetarse también lo que establecen los convenios y los documentos internacionales. Abogada, es
un punto negro dentro de esta nueva experiencia que estamos viviendo en materia de condena a las violaciones a los derechos humanos, esto de que a Miguel Krasnov se le rebaje su pena, su condena? Mira, yo creo que cada tribunal, con la autoridad que tiene, con los elementos, porque todos estos cargos se determinan teniendo conocimiento de los hechos, aplicando el derecho muy seriamente. Entonces, si hubo una rebaja, tiene que estar basada en elementos serios, jurídicos, que yo no creo que uno pueda entrar a discutir. Abogada, usted es querellante en el caso Berríos, por lo tanto, de alguna manera tenemos relación, en este caso, con la muerte, el asesinato de su hermano. ¿Por qué usted está solicitando una reapertura de este caso cuando ya hubo condenados por la muerte del canciller Letelier? Porque yo, como tantos otros familiares y abogados y personas que entienden el derecho, queremos lograr establecer una verdad amplia. Una verdad total. Total. Una verdad que te demuestre exactamente lo que pasó. Y esa verdad, para que sea completa, tiene que tener todos los elementos. En el caso de mi hermano Orlando Letelier, en realidad, ¿por qué estoy yo querellante en el caso este de Berrío? Porque verdaderamente Berrío era un agente de la DINA, que fue el organismo, ¿no es cierto?, que produjo este exterminio y esta violación masiva de los derechos humanos en Chile. Y Berrío fabricaba el gasarín, que es una arma letal. Y lo fabricaba precisamente en un establecimiento, en una propiedad que era de la DINA, donde compartía con Townley, que fue uno de los asesinos de mi hermano, el Townley. Vivía la familia de Townley en una parte de la propiedad y la otra parte de la propiedad era un laboratorio químico, donde trabajaba precisamente Eugenio Berrío Sagredo y donde fue hasta elaborar lo que es el gasarín. Y ese gasarín en un momento lo toma Michael Townley y lo entra a los Estados Unidos en un frasco Chanel. ¿Y con qué finalidad? Porque ya la DINA pensaba que a Orlando Letelier, por la actitud que tenía de denunciar en el mundo entero con antecedentes, había que matarlo. Entonces se pensó que debería aplicarse el gasarín a Orlando. Pero se produjeron otras circunstancias y eso no ocurrió así. Pero no se dejó fuera la idea de quitarle la vida. Por eso por ahí también tendríamos otras responsabilidades y posibles futuras condenas por la muerte de su hermano. Por supuesto, lo que pasa es que Orlando, como fue asesinado en Washington, D.C. en 1976, fue examinada la situación con rigurosidad por los Estados Unidos, pero también participaron en el crimen cubanos anticastristas. Y entonces ahí la intervención de los Estados Unidos fue muy extensa y muy amplia y llegan al convencimiento por los antecedentes, cómo habían entrado agentes de la DINA a Chile a preparar el crimen. Deciden entonces insistir para no solamente limitarse a los cubanos a Townley, porque eso fue lo más importante. Piense usted que Townley estaba en Chile, tenía detrás de él todo el esfuerzo y todo el apoyo de la DINA. Fue muy difícil hasta que el gobierno chileno lo expulsara. Lo expulsó y llegó a Estados Unidos y fue ahí sometido a un proceso realmente muy amplio, con muchas personalidades, donde en definitiva el gobierno de Pinochet logra autorizar en alguna forma para que Townley saliera. Y llega ya Townley y hace declaraciones y él reconoce. Previamente a eso viaja un fiscal, Orozco, a dar la autorización para que él mencione la verdad de lo ocurrido, porque Townley fue un instrumento junto a otros
para llegar a matar a Orlando. Abogada, le queremos agradecer enormemente por estar junto a nosotros, por contarnos algo más de esta historia que durante tanto tiempo se mantuvo prácticamente oculta, y estaremos atentos entonces a los procedimientos legales que puedan surgir al respecto. ¿Puedo agregar algo? Sí. Yo pienso que esta sentencia que tiene 14 personas acusadas, ¿no es cierto?, de la participación de delito, está relacionado con lo que me preguntaste antes. Es como un motivo o un instrumento para poder reabrir el caso de Orlando Letelier. Y consideramos, tanto yo como el otro abogado que trabajó conmigo, que es necesario, por una parte, que las autoridades del Estado del país, la señora presidenta o los que ella determine, exijan a los militares actuales que entreguen la información que ellos tienen, porque hay una información realmente enorme que se ha juntado en estos años, en este proceso. Y también exigirle a los militares que entreguen esta documentación. ¿Pero a quién? A un fiscal norteamericano que se ha mantenido siempre abierto para obtener la investigación total y completa del caso Orlando Letelier. Entonces, esa es la petición. El fin de los pactos de silencio y la entrega de la información. Exactamente. Muy bien, pues abogada, le agradecemos por estar aquí junto a nosotros. Que esté muy bien. Gracias. Pausa comercial, volvemos enseguida con más de estas noticias. Espérenos. Comenzó como una denuncia de secuestro y terminó siendo un caso más del cuento del tío. Un joven de la comuna de Lo Barnechea fue presionado a través del teléfono a entregar todo tipo de enseres por el supuesto accidente que había sufrido el padre. Lo que él no sabía es que al mismo tiempo su mismo padre era sometido a pagar un rescate bajo amenaza de muerte. La familia insiste en que estamos frente a un secuestro virtual. Conversamos de este tema con el mayor Marco Jiménez del OS9 de Carabineros. Mayor, muchas gracias por acompañarnos. ¿Estamos frente a una figura de secuestro o esto es netamente una estafa telefónica? Cuento del tío otra vez. Bueno, aclarar, digamos, que el secuestro, la figura legal del secuestro virtual no existe. Digamos, existe un secuestro, pero las características de este secuestro es la privación de libertad de una persona, con un sentido de obtener dinero, o sea, con un ánimo de lucro, y eso significa que para eso se efectúa la llamada extorsiva. También señalar de que a pesar de que se hable, digamos, que exista un tipo de secuestro virtual, inicialmente se inicia el procedimiento a partir de una denuncia de secuestro que la realiza el padre, y como tal, Carabineros reacciona tomando en cuenta la denuncia del padre. Por lo tanto, se despliegan medios necesarios para poder establecer, hasta que no aparezca la víctima, de que efectivamente no es un delito de secuestro y se trata de una estafa. Para cerrar el tema del secuestro o estafa, ¿tampoco cabe dentro del delito de secuestro que él sea de alguna manera obligado vía telefónica a realizar ciertas acciones? Lamentablemente la legislación no establece eso, pero sí hay que señalar de que uno entiende de que la víctima está siendo sometida a una presión y eso es parte de la estafa. Se somete a una presión extrema, se le miente mucho y hay amenazas también que podría ser una agravante en lo que sí se constituye que es la estafa. Hay una entrega de dinero y se intentan entregar especies y ese ánimo de lucro va orientado a la estafa, a las amenazas también como un delito más o menos que se puede sumar y obviamente no constituye el delito de secuestro porque nunca se constituye esta privación de libertad de las personas, lamentablemente. Mayor, volviendo a los casos de los cuentos del tío y estas estafas telefónicas, tenemos gráficas que ustedes también han ayudado a elaborar, que tiene que ver con las historias más comunes, los tipos de pregunta y respuesta, el perfil criminológico. Estamos hablando de una persona que tiene facilidad de palabra, capacidad de convencimiento, obtención de información y participan siempre una o más personas. Esos son los parámetros para identificar
identificar a una persona que está haciendo este tipo de delito. Desde el punto de vista criminológico, claramente está el factor de que el delincuente tiene una facilidad para también sacar información de la misma víctima y tener la capacidad de embaucar a la persona con este supuesto procedimiento inexistente. Lamentablemente hay aquí una suerte de ingenuidad de las personas, de las víctimas, y también de un desconocimiento de los procedimientos que puede adoptar Carabineros. Aquí aprovecho de señalar de que Carabineros en ningún procedimiento solicita dinero. ¿Ya? También está señalado de que Carabineros solamente puede llamar a las víctimas o puede llamar a alguien al domicilio informando alguna situación. En ningún procedimiento está establecido la solicitud de dinero, el pago de multa o alguna... Y las fianzas tampoco se pagan en las comisarías que se hagan también una idea al respecto. Ocurrió, pero ocurrió hace muchos años atrás los pagos de fianza. Tenemos más datos que tienen que ver con los tipos de historia, las contrapreguntas también que se pueden ir llevando a cabo en el marco de una conversación telefónica. Por ejemplo, se pueden usurpar identidades y en este caso estamos hablando de hacerse pasar por carabineros, hacerse pasar por el sobrino, por el primo, por el jefe, y los tipos de historias son siempre accidentes de tránsito, desperfectos mecánicos y premios. Sí, ahí podemos destacar que el tema es del jefe. Aquí ocurrió un tipo de secuestro con un modo operandi, que el procedimiento de Carabineros inexistente, digamos, sobre una persona, y a sí mismo se aprovecha de estafar también a su padre. Pero el caso del jefe pues se produce una situación bastante importante. Uno de los grupos más vulnerables también son las asesoras del hogar, la tercera edad y los niños. Pero en este caso en particular se aleja, ¿no?, de este parámetro que hemos ido conociendo en cuanto a las víctimas de las estafas telefónicas. No es una asesora del hogar, no es una persona de la tercera edad, es un joven universitario que está al tanto, ¿no?, de lo que ocurre con este tipo de cosas y aún es vulnerable. Eso es lo que uno espera, y la idea, digamos, de que lo que ustedes, digamos, como medios de comunicación juegan un rol importantísimo, es el hecho de dar a conocer la mayor cantidad de antecedentes respecto a los modos operandi que están sucediendo, para que la gente tome conocimiento y no sea víctima. Pero lamentablemente ocurre de que muchas veces no se encuentran informados, las familias no han conversado o no han conversado el tema en algún momento, como ponerse en el caso, ¿qué pasa si me llaman por teléfono y yo recibo un llamado que claramente tiene intenciones de estafarme o que señala que yo estoy secuestrado? Un llamado como este. Vamos a pasar a escuchar parte de un audio que es precisamente un tipo de estafa telefónica para que usted vaya conociendo un poco el tono que van ocupando los delincuentes. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, habla Juan Benavides, teniente de Carabinero de Tránsito. ¿Hablo con la asesora del hogar? Dígame. ¿Con la nana? Sí. Mire, tengo que informarle que tengo que entregarle una muy mala noticia. A ver. Los señores de la casa acaban de tener una colisión vehicular, acaban de chocar. ¿Aló? Dígame. Bueno, ahí estamos frente a dos clásicos, ¿no? La víctima, asesora del hogar, y segundo, el accidente de tránsito de la patrona. Claro. El supuesto accidente de tránsito. Acá nosotros podemos dar algunos tips, digamos, porque siempre hay una situación. Yo creo que él habla de colisión vehicular, algo que yo primera vez que escucho, digamos, dentro de la jerga. Claramente lo que está establecido en la ley es un accidente de tránsito. Como le digo, o sea, él ahí en ese momento intenta informar para poder obtener un beneficio. Ahora, es muy difícil que Carabinero, si la persona víctima o el detenido en algún caso no tiene posibilidad él de por sus medios informar, tal vez a solicitud de la misma víctima, Carabineros puede llamar por teléfono, pero informar, insisto, no existe ningún procedimiento legal en donde Carabineros solicite algún tipo de dinero o arreglo, algún tipo de situación, porque eso obedece a un procedimiento policial, legal, que está establecido en la legislación y que Carabineros va a cumplir como tal. Como recomendación entonces, comunicación en las familias, ponerse al tanto, ¿no?, de qué es lo que se tiene que hacer en un caso como este para que no tengamos más víctimas de los cuentos del tío. Ojalá, y claramente, bueno, que la gente se informe y que mantengan comunicación y maneras de chequearse para poder estar más seguros. Un delito que ya tiene alcances transversales, como lo conversábamos. Muchas gracias, Mayor, por estar junto a nosotros. Gracias por invitarme. Pausa comercial, volvemos en instantes con más de esta noticia. Quédese. Los Estados Unidos acogen con beneplácito este nuevo comienzo de su relación con el pueblo, el gobierno de Cuba.
bandera de Estados Unidos ya ondea en La Habana tras más de 50 años. Y así se produce la reapertura de la embajada de Estados Unidos en esta isla. Y John Kerry se convierte en el canciller norteamericano en pisar este territorio en más de 70 años y en además dar un discurso en español. Analizamos todo lo que ocurrió durante esta jornada con Juan Francisco Coloane, nuestro analista internacional. ¿Cómo está, Juan Francisco? Buenas tardes, ¿cómo está, Gabriela? ¿Es un día histórico el de hoy? ¿Se puede catalogar así o le estamos dando demasiada importancia a lo que ocurrió hoy en La Habana? No, es un día histórico, sí. El hecho más significativo, diría yo, que lo que pasó precisamente 50 años atrás, de la ruptura. Es decir, tiene el mismo peso simbólico, además un peso político sin lugar a duda importante, porque esto significa una distensión, no solamente en la relación entre Estados Unidos y Cuba, es una distensión en la relación entre América Latina, ¿no es cierto?, que siempre fue de alguna manera apoyada a Cuba por este tema del bloqueo, y Estados Unidos. Podríamos decir también de que esta ceremonia estuvo llena de simbolismos. Primero hubo una instalación del letrero de la Embajada de Estados Unidos donde no hubo prensa. Después se produjo izamiento de banderas con 3 ex-marines. John Kerry dando un discurso en español. ¿Cómo se puede interpretar estos símbolos? Hay un lado emocional muy importante, porque Estados Unidos tenía un cariño por Cuba eterno, es decir, lo ha querido incorporar a su territorio. La guerra con España del siglo antepasado, a fines del siglo antepasado, era clarísimo. Entonces tiene el lado simbólico, emocional, pero también tiene el lado de la importancia del hecho político de que son dos países que tienen que cooperar, que tienen que vivir juntos a corta distancia en función de un progreso mutuo. Ambos van a ser beneficiados de esta relación. John Kerry lo decía hoy en su discurso también. Este es un proceso largo, pero por lo tanto debemos empezar cuanto antes. Cuando él se refiere a un proceso largo, ¿se podría interpretar esto como el bloqueo o la necesidad de que este bloqueo se termine en Cuba? Sí, es una difícil transición por la intensidad que precedió, ¿no es cierto?, a este restablecimiento de relaciones. Fue una relación, digamos, un antagonismo muy intenso, muy polarizado. Por lo tanto, esto va a ser una difícil transición. No hay que augurar de que esta va a ser una transición fácil, pero lo importante acá es que van a haber dos partes que van a estar negociando en forma conjunta, van a estar negociando en forma directa, ya no va a ser a través de intermediarios, va a ser todo un contexto generado por una nueva relación entre dos países que fueron rivales y antagónicos durante 50 años. John Kerry también lo decía, el pueblo cubano estaría mejor con una democracia genuina. ¿Qué pasa con esas palabras? ¿Por qué él se refiere a una democracia genuina? ¿Porque en Cuba no hay este tipo de democracia? Yo creo que fue un guiño en dos sentidos. Fue un alcance respecto a Cuba misma, que no dijo esto se trata de un régimen dictatorial, es decir, está evitando claramente ese lenguaje. ¿Usted considera que es un régimen dictatorial el cubano? No. Es una democracia protegida, digamos, un poco más protegida que la chilena o que la boliviana, cualquier democracia en América Latina. América Latina no tiene democracias perfectas, son todas democracias de excepción, protegidas, donde siempre está el espectro del golpe de Estado, de la intervención militar. Esa es la historia de América Latina. Por lo tanto, Cuba no es distinto en ese sentido. Ahora, es una democracia muy a la cubana, ¿no es cierto?, que ellos la explican mejor que uno como analista político. Ahora, cuando dice genuino, Kerry lo que está diciendo, el secretario de Estado está diciendo que tampoco en América Latina la democracia es muy genuina. Entonces es una invitación de que efectivamente en Cuba se genere una democracia genuina. Desde el punto de vista de la diplomacia, ¿cuáles son los pasos que vienen de ahora en adelante? Primero, me imagino que el presidente Obama logre convencer a los republicanos de terminar con el bloqueo en Cuba. Sí, yo creo que van hand in hand o hand to hand, como se dice en inglés, una por otra, una mano saluda a la otra, en el sentido, va a haber una apertura política en Cuba, pero tiene que haber también una suspensión del bloqueo. Eso va, ¿no es cierto?, conjuntamente. Son dos situaciones que se van a tener que manejar colateralmente, en forma paralela. El desbloqueo y la apertura política, ¿no es cierto?, a un régimen político diferente, abierto, con elecciones abiertas, mucho más abiertas. ¿Por qué John Kerry dio su discurso en español? Otro guiño, otra tensión, es decir, otra manera de manifestarse más cercano, de que no se vea, ¿no es cierto?, el norteamericano distante que tiene otro idioma.
no hay que olvidar que la segunda lengua y casi oficial que existe en Estados Unidos, en algunos estados es oficial, es el castellano. Y el reconocimiento a las figuras del presidente Obama y del presidente Raúl Castro también fueron parte del discurso. Sí, yo creo que son dos mandatarios que de alguna manera van a pasar a la historia como aquellos, Raúl Castro en el caso de Cuba, Barack Obama en cuanto a Estados Unidos, que son los dos mandatarios que le pusieron el fin, yo no digo a la Guerra Fría, es una anticipación demasiado osada y demasiado optimista, fin a un tipo de diplomacia, digamos, un tipo de relaciones internacionales beligerantes, de fuerte antagonismo y muy polarizado. Se le pone el fin a una etapa en ese sentido. Los cubanos decían en el día de hoy de que si no se terminaba el bloqueo en Cuba, la vida para ellos iba a continuar prácticamente igual. ¿Es así? Es así, porque el bloqueo tiene dos lados. Tiene el lado también de que no se va a saber nunca si el experimento socialista cubano sirvió de algo, hubiera servido de algo distinto, sin bloqueo. Esta es una tarea para los historiadores y los investigadores. ¿Qué hubiera pasado con una Cuba sin bloqueo? Es decir, es una interrogante que va a quedar prácticamente sin respuesta. Y nos quedamos entonces con ese cuestionamiento. ¿Qué hubiese pasado con Cuba, con este comunismo, si no hubiésemos tenido el bloqueo norteamericano? Muchas gracias, Juan Francisco Golovane, por estar junto a nosotros. Gracias a ustedes. Pausa comercial. Volvemos enseguida con más de Esto es Noticia por las pantallas de UCB Televisión. Quédese. Pórtate al nuevo plan Cuenta Exacta Pro, 2 GB de Claro y disfruta de Facebook, Twitter y WhatsApp sin gastar tus gigas para compartir más. Con Claro es posible. Ponga mucha atención porque tuvimos la posibilidad de subir a más de 300 metros de altura y descubrir cómo se ve Santiago en 360 grados. Esto es el Sky Costanera. Durante esta semana abrieron las puertas del mirador más alto de Latinoamérica, el del Costanera Center, 300 metros de altura, que vamos a conocer de inmediato. A 3 días del Sky Costanera, estas son las filas que hay que hacer para poder llegar hasta el piso 62. Hoy día estamos de aniversario, entonces la traje para que se ve lindo, me imagino, de arriba. ¿Se viene la pedida de matrimonio? Nada, todavía no. ¿No te da nervio subir a 300 metros de altura? No, quiero llegar luego allá. Venimos de Brasil, entonces conocer Santiago. ¿Qué esperas ver a 300 metros de altura? Toda la ciudad y quizá las montañas también. Este sensor promete en un lapso de entre 40 a 50 segundos llevarnos hasta las alturas. Piso 62, mirador del Costanera Center. ¿Sabe cuánto mide la torre? Ok, ya me lo soplaron. 300 metros de altura y en menos de 1 minuto alcanzaremos allá. Bienvenidos a Sky Costanera, Santiago, como nunca antes lo han visto. Adelante, por favor. Gracias. De nada. Gracias. De nada. En un ascensor que demoró menos de 50 segundos, llegamos hasta el piso 61 del Sky Costanera, este mirador que nos entrega una vista privilegiada y en 360 grados de todo Santiago. Aquí precisamente estamos en el hito tripartito, la unión de las comunas de Las Condes, Vitacura y Providencia. Y además hay unos importantes detalles. Usted puede apreciar, por ejemplo, aquí arriba, la indicación de la vista que usted tiene a su espalda. Por estas escaleras mecánicas se accede al Open Sky, el piso 62 de la Torre Costanera. Desde ahí y al aire libre se puede apreciar aún mejor el centro de Santiago. Fabuloso, es una experiencia bastante hermosa. Nosotros estamos de visita aquí en Chile con mi esposa que viene de Canadá
y este es un lugar atractivo muy hermoso. Me pareció impresionante, es la primera vez que subo a un edificio tan alto y se lo recomiendo a todo el mundo. ¿De dónde vienes tú? Soy de Sevilla, sur de España. Increíble, entramos de improviso, lo buscamos y dijimos ya subamos y increíble, nos quedamos pegadas en esta parte mirando. Estamos tratando de buscar la U, que estudiamos por acá cerca. Mil personas diarias han llegado hasta este mirador, el Sky Costanera. Han disfrutado de una vista de Santiago en 360 grados, una vista privilegiada que se puede apreciar desde el centro de la ciudad. Hasta 10.000 pesos se puede pagar por la entrada al Sky Costanera, pero para que se haga una idea, subir a la Torre Eiffel cuesta unos 10.000 pesos, estamos hablando de entre 10.000 y 11.000 pesos, y el Empire State puede llegar a costar 31.360 pesos. Nos comenzamos a despedir, pero antes, como cada viernes, los dejamos con el mensaje del padre Erwin Prieto. Que esté muy bien, que tenga un excelente fin de semana. Esta semana escuché un testimonio sobre una persona que no era capaz de pedir perdón. Decían en ese testimonio que si esa persona derramaba una taza de café no era capaz de decir perdón. Qué triste situación, qué triste para esa persona, qué triste no poder pedir perdón. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores. Qué importante es poder decir en algún momento de nuestra vida: me equivoqué, perdóname, quiero rectificar lo que sucedió. Sin duda, el perdón es fruto del amor, y cuando no hemos sentido, no hemos experimentado el amor en nuestros corazones, sin duda nos cuesta decir perdóname. El perdón libera, el perdón nos hace de alguna manera más humanos, el perdón nos permite amar verdaderamente con un corazón más libre, más capaz de entregarse a los demás. Hay situaciones ciertamente que son difíciles, hay situaciones que nos cuesta perdonar, nos cuesta decir te perdono porque nos han afectado, porque sin duda nos han dañado, hay situaciones extremas. Por eso hay requisitos para el perdón. En primer lugar, tener una capacidad de arrepentirse verdaderamente, de tener un corazón tan arrepentido que uno pueda decir hasta me duele lo que sucedió. También la capacidad de enmendar la situación que ha ocurrido. De alguna manera, pedir perdón significa quiero solucionar, quiero ayudar a que esto cambie. Y ahí surge la justicia, la verdad. Qué importante es construir una sociedad capaz de pedir perdón y también de aceptar el perdón, para que así podamos mirar hacia el futuro. Si no, siempre nos quedaremos estancados o mirando hacia el pasado. Importante es pedir perdón y también es importante perdonar, para que así, como decía, construyamos una sociedad mejor, una sociedad capaz de amar, de mirar al otro como un hermano, capaz de buscar siempre los caminos para caminar juntos, unidos, en pos del bien común. El amor y el perdón son, sin duda, temas que tenemos que conversar en nuestras familias, son temas que tenemos que ir de alguna manera buscando caminos para así llevarlos a cabo en lo cotidiano. Que tengamos un buen fin de semana y que seamos capaces verdaderamente de buscar en nuestro corazón aquellas cosas que no están bien para pedir de corazón y con toda el alma perdón a quienes les hemos fallado.